Gloria a nuestro Dios. Por favor, quiero invitarle una vez más, vayamos a nuestras Biblias, libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo número 6 y verso 16 al verso 19. Hemos estado tomando esta porción de la palabra para poder meditar y para poder reflexionar en esa palabra bendita de nuestro Dios. Y de esa forma poder encontrar algunas actitudes o algunas prácticas que el ser humano lleva a cabo y que por supuesto son desaprobadas por el Señor, son rechazadas por Dios. Y bueno, ya hemos visto dos de ellas. Hemos hablado acerca de lo que son los ojos altivos y también hemos hablado acerca de lo que es la lengua mentirosa. Si por alguna razón usted no ha estado al pendiente de la secuencia de los mensajes, yo le invito para que ingrese a la página de nuestra iglesia, precisamente esta herramienta que utilizamos para transmitir, o bien puede hacerlo yendo al canal de la iglesia, ¿verdad? Al canal de YouTube, y que pueda buscar Iglesia El Alto y Eterno Dios en Minerva. Y entonces ahí usted encontrará los diferentes temas que vamos abordando y que vamos subiendo, ¿verdad?, al canal, para que usted pueda tenerlo a su disposición. Pero bueno, por favor leamos verso 16, dice, del capítulo 6 de Proverbios, dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el que siembra discordia, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 7 actitudes negativas que el Señor aborrece, que el Señor repudia, que el Señor rechaza, y que cualquiera que se encuentra en la práctica, en el ejercicio de cada una de ellas, pues definitivamente no es acepto delante de Dios. Y si hay algo que en este tiempo buscamos como iglesia, si hay algo que en este tiempo buscamos como congregación, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es poder ser aceptos delante de Él. Yo no sé si usted anhela, yo no sé si usted desea el poder ser visto con buenos ojos y por supuesto el poder ser aprobado delante del Señor, porque cuando nosotros vamos a la palabra, aunque esto no es dentro del mensaje que queremos compartir, pero dentro de lo que les estoy compartiendo acerca de el poder ser aceptos delante de Dios, es realmente de mucha preocupación cuando vemos allá en Mateo, cuando el Señor le dice a un grupo de personas que podríamos decir habían llevado a cabo diferentes obras, habían llevado a cabo diferentes prácticas en el ejercicio de la fe, porque dice que en aquel tiempo le dirán al Señor muchos diciendo: Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y lo impresionante de la respuesta divina, según Mateo, es: nunca os conocí, apartaos de mí, escuche esto, hacedores de maldad. Y eso es lo impresionante, porque hay personas que pueden encontrarse dentro del ejercicio de la fe, sin embargo sus obras no pueden ser agradables delante de Dios, y eso es lo que pretendemos precisamente a través de esta palabra, a través de esta serie que hemos estado hablando acerca de estos 7 aspectos o estas 7 características que son rechazadas por el Señor. Precisamente nosotros queremos presentarlas, queremos identificarlas muy bien para no encontrarnos en la
la práctica, en el ejercicio de cada una de ellas, y de esa forma no poder ser rechazados por nuestro Dios. Por eso yo no sé si usted desea ser acepto delante de la presencia del Señor, no sé si usted puede escribir amén, no sé si usted puede decir gloria a Dios, pero si hay algo que deseamos, iglesia amada, precisamente es poder ser aceptos delante de nuestro Padre Celestial. Por eso el apóstol Pablo le escribe bien categóricamente a Timoteo diciendo, procura, y escuche ese término, procura con diligencia presentarte a Dios, dice, aprobado como obrero, y resalta eso, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, necesitamos nosotros con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, buscar la forma de presentarnos delante del Señor aprobados. Y para ser aprobados delante del Señor, entonces debemos de evitar el poder tener ojos altivos, debemos de evitar el poder tener la práctica de una lengua mentirosa. La característica número 3 que queremos hablar en esta mañana es precisamente acerca de las manos derramadoras de sangre inocente. Y definitivamente quizás cada uno de los que nos encontramos en esta mañana pendientes de la palabra, quizás ninguno de nosotros hayamos hecho esta práctica, este ejercicio, ¿verdad? Del poder derramar sangre inocente. Y aún si usted por alguna razón lo hizo en otro tiempo y se ha arrepentido, pues definitivamente el Señor es poderoso en poder perdonarnos. Pero bueno, dentro de este tercer aspecto o esta tercer característica que la Escritura nos enseña acerca de las manos derramadoras de sangre inocente, pues precisamente queremos iniciar entonces esta palabra, queremos compartir y comunicar esta palabra porque en este tiempo, y claro, no solamente en este tiempo, pero sí de algún tiempo atrás para la fecha actual, para nuestro presente, para el día en el que nos encontramos en esta mañana, hemos podido ver cómo de alguna manera la maldad, la violencia, la delincuencia, mis hermanos amados, se ha ido multiplicando de tal manera de que la maldad se ha propagado de una forma, podríamos decir, incontrolable. Y esto no es a nivel nacional, esto no es exclusivo de Guatemala, sino que este es un fenómeno que se ha dado a nivel mundial. En cada uno de los diferentes países podemos ver cómo la violencia se va multiplicando, y como resultado de la violencia, como resultado de la delincuencia, entonces ha habido derramamiento de sangre. Y aunque los gobernantes buscan las formas, buscan las estrategias para poder detener estos fenómenos, para poder detener estas situaciones sociales, de alguna manera no ha habido ningún hombre, ningún gobierno, ninguna entidad que haya podido detener y hacer que se pueda minimizar los altos índices de violencia. Y dentro de ello, pues también cada uno de nosotros corremos el peligro. Y Jesús enseñó un principio bien importante al decir que por haberse multiplicado la maldad, dice, en el mundo, el amor de muchos, dice, se enfriará o se enfriaría. Y precisamente eso es lo que hoy por hoy estamos nosotros viviendo. Estamos viviendo precisamente un mundo lleno de violencia,
un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de prácticas en donde se derrama sangre inocente. Y bueno, dentro de ese panorama, entonces yo quiero iniciar hablando acerca de uno de los primeros puntos que tendrían que ver precisamente con el derramamiento de sangre inocente. Y precisamente quiero hablar dentro de esto, quiero hablar acerca de lo que es el aborto propiamente. Como cada uno de nosotros hemos visto, y en algún momento han habido personas, figúrese que han habido personas que se han atrevido a preguntar si es válido el aborto, si Dios avala el aborto, si está permitido el aborto. Y en especial hay algunas personas que han preguntado esto con el fin de poder quizás fortalecer sus prácticas. Y realmente cuando nosotros hablamos acerca del aborto, esto tiene que ver precisamente, como estamos leyendo acá en el libro de Proverbios, dentro de las 7 cosas que aborrece Jehová. El derramamiento de sangre inocente es algo que Dios repudia, es algo que Dios rechaza, es algo que definitivamente Dios no lo avala. Cuando nosotros vamos a la palabra, cuando nosotros vamos a las escrituras, definitivamente encontraremos que de ninguna manera el Señor está a favor de estas prácticas. Y bueno, les decía, dentro de este aspecto del tema del aborto, me impresiona porque leyendo algunos datos, recabando alguna información para poderla compartir con ustedes en esta oportunidad, estaba leyendo lo siguiente. Y dice que todos los años se realizan, escuche este dato, a mí me impresionó, a mí me impactó. Todos los años se realizan más de 50 millones de abortos. Y por supuesto, estamos hablando a nivel mundial. Imagínense que al año se practican más de 50 millones de abortos. ¿Puede usted imaginar el alto índice de derramamiento de sangre inocente? Y es que, mis hermanos amados, países del primer mundo, y bueno, esto no es solamente del primer mundo, sino países tercermundistas como los nuestros, la práctica de aborto también ha sido, quizás de alguna forma no ha sido del todo legalizada, porque hay algunas prácticas que se realizan de una forma clandestina, pero hay países del primer mundo en donde el tema del aborto es algo legal. En donde si la señorita no desea tener a ese bebé, ella con toda libertad, y por supuesto la ley a esa muchacha, a esa señorita, a esa señora, a esa dama, la avala, la respalda para poder llevar a cabo dicha práctica. Sin embargo, la Escritura nos enseña acá en el libro de Proverbios, dentro de las 7 cosas que el Señor aborrece, precisamente abarca lo que es el derramamiento de sangre inocente. Y cómo no poder catalogar a esos pequeños que están siendo formados en el vientre de su madre como una persona inocente. Imagínese usted, qué corazón más malvado el que puede tener una señorita o un joven al saber que después de una aventura la muchacha le dice: mira, tengo tantos meses de embarazo, y el muchacho, al querer evadir su responsabilidad, le dice: pues sácate a ese muchachito porque yo no lo quiero, yo todavía no me quiero ver visto como papá, o no me siento capaz para poder asumir ese rol, no me siento en las capacidades para poder llevar a cabo esa labor. ¿Y cuántas veces en algún momento el varón, el que engendró a ese pequeño, a esa pequeña, motiva, incita, presiona a la muchacha para que aborte? Y quizás la muchacha, al verse también vulnerable, en algún momento puede tomar
esa mala decisión. Pero es impresionante entonces al poder iniciar con esta palabra y poder ver que al año, imagínense, se realizan 50 millones de abortos. Ese alto índice, mis hermanos amados, de muertes, de fetos, de embriones, mis hermanos amados, de esas vidas que se están recién formando en el vientre de la madre. Y es que le iba a comunicar en países del primer mundo, algunas organizaciones, algunas personas dicen es que todavía el feto todavía no es un ser viviente. Es que ese embrión todavía no da indicios de vida. ¿Y quién dice eso? ¿Y qué dice la Escritura al respecto de eso? ¿Sabía usted qué dice la palabra, mis hermanos amados? ¿Sabe qué dice la palabra en torno a esto? Y es que realmente desde el momento de la concepción ya hay vida en el vientre de esa mujer, en el vientre de esa señorita o en el vientre de esa dama. En el libro de los Salmos, Salmo 139, me parece que es el Salmo, el versículo 16, si me permite confirmar acá. David está diciendo: mi embrión vieron tus ojos. Escuche esto, Salmo 139 y versículo, acá está, en el verso 16, dice de la siguiente manera. Desde el verso 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo. Escuche esto. Es que delante de Dios, a partir del momento en que a partir del momento en que el esperma y el óvulo logran tener ese contacto, ya hay una fecundación en ese momento. Y ya ahí entonces comienza, mis hermanos amados, a sincronizarse la vida de una persona. A partir de ese momento comienza a fusionarse de una forma extraordinaria la vida del ser humano. Por eso el verso 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y escuche, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16: mi embrión, decía David, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero tome nota diciendo: mi embrión vieron tus ojos. Es decir, desde el momento en que está aquel feto o aquel embrión en proceso de formación, de gestación, allí ya hay vida. Y por esa razón es que nosotros definitivamente refutamos la idea, la concepción de muchas fuentes científicas que dicen que se puede hacer una práctica de aborto porque todavía no hay vida. Todavía no hay vida en ese feto, en ese embrión. Y entonces, mis hermanos amados, esto de alguna manera dijera lo que la Escritura dice. Y realmente por eso estamos hablando esta palabra, porque estamos hablando acerca de la característica número 3 que el Señor abomina. Ya hemos hablado acerca de que el Señor aborrece los ojos altivos, el Señor aborrece la lengua mentirosa, y en esta oportunidad nos ocupa el poder hablar acerca de que el Señor aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos acerca de las manos derramadoras de sangre inocente, por supuesto estamos hablando no solamente de aquella persona que voluntariamente va a estas clínicas, ya puedan ser bien sea legales o clandestinas. Una persona derramadora de sangre inocente puede ser aquella muchacha que voluntariamente toma la decisión de encaminarse hacia aquella clínica, como también una persona derramadora de sangre inocente puede ser todo aquel médico que voluntariamente practica y hace el ejercicio de estas prácticas que por supuesto van en contra de la palabra de Dios. Y tal como lo estamos leyendo acá en el libro de Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová, y aún la séptima abomina su alma.
Y dentro de estas 7 cosas estamos viendo que Dios repudia el derramamiento de sangre inocente. Por eso es que como población cristiana no aceptamos, no avalamos, y aunque en varios países latinoamericanos el tema del aborto ha sido legalizado, y acá en Guatemala también se han estado tratando de abrir los espacios legales, se están tratando de abrir, de aperturar estos espacios. Imagínese usted, si los altos índices de aborto, decíamos que trascienden a 50 millones de abortos realizados durante el año, si en países como el nuestro, en donde todavía no se ha legalizado, si se llegara a legalizar, imagínese usted estos altos índices que nos dan las estadísticas, se elevarían mucho más todavía. Y entonces esto daría la pauta para que jovencitos y señoritas puedan cometer actos de relaciones ilícitas y poder llevar una vida, una relación amorosa con toda libertad, porque entonces tendrían una solución inmediata que les da la legalidad, que les ampara en algún momento para poderse practicar el tema del aborto. Entonces, definitivamente, Dios rechaza, mis hermanos amados, el aborto, y por eso esta entonces es una práctica de derramamiento de sangre. Si hay algo que podemos hablar y que podemos ver a través de la palabra, es que Dios está a favor, por supuesto, de la vida. Dios de ninguna manera avala la muerte, porque el propósito de Dios dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios rechaza totalmente y muy categóricamente el poder tener la práctica de la muerte o el poderle quitar la vida a alguien inocente. Por eso necesitamos tener bien clara esta palabra y necesitamos comunicarla con mucha precisión para que usted entonces pueda tener el concepto claro, y cuando a usted como cristiano se le acerque a alguien a preguntarle: mire, ¿y usted qué piensa acerca del aborto? Es que fíjese, y claro, hay algunas situaciones, mis hermanos, que son bien complejas, como por ejemplo, imagínese que se nos dijera: mire, pastor, ¿y usted qué piensa sobre el aborto? Es que fíjese que a mi hija la violaron y como resultado de esa violación mi hija quedó embarazada, y estamos pensando en practicarle un aborto a la niña, porque imagínese saber de cuántos de esos hombres infelices que la violaron, ella quedó embarazada. Y realmente son asuntos, como les repito, muy complejos, que son bien complejos para poder definitivamente dar una respuesta, pero definitivamente nosotros no podemos, aun cuando hayan sido situaciones de esa naturaleza, de un abuso sexual, de una violación o producto de un incesto, producto de algo involuntario, definitivamente nosotros no podemos avalar el tema del aborto, aún independientemente cualquiera que haya sido la causa por la que aquella mujer. Yo he conocido a muchas muchachas que fueron víctimas de una violación y que precisamente producto de esa violación quedaron embarazadas. Pero fueron muchachas que aprendieron a pesar de esa mala experiencia, a pesar de esa experiencia tan deplorable, a pesar de esa experiencia tan negativa. Han sido personas realmente de admirar, porque han aprendido a amar aquel ser que es parte de ellas, y que quizás no fue algo programado, quizás no fue algo planificado, pero que al final ellas entienden que es parte de ellas mismas. Y usted como madre sabe precisamente esa experiencia tan sobrenatural que cada una de ustedes tienen al momento de
de poder concebir a una criatura, que realmente es algo inexplicable, pero sin duda alguna la madre, desde el momento en que empieza a sentir todos los síntomas, todos los malestares y todos los cambios hormonales y físicos que comienzan a tener, por supuesto, comienzan a enamorarse de aquella criatura, de aquel ser que comienza a ser formado en su vientre. Por eso es que cuando hablamos acerca del aborto, básicamente es una práctica que tristemente, decíamos al iniciar, se ha ido legalizando y se ha ido abriendo en diferentes países. Y ojalá, y Dios quiera, mis hermanos amados, que esta práctica, porque definitivamente acá en Guatemala se han llevado a cabo muchas prácticas de aborto, pero no de una forma legal. Y Dios quiera que cada iniciativa de ley que puedan tener para poder avalar estas decisiones puedan ser truncadas, puedan ser derribadas, puedan de alguna manera ser estorbadas, porque esto definitivamente va en contra del diseño de Dios. El propósito de Dios es la vida. El propósito y el diseño de Dios es que el ser humano viva. Ahora, si por alguna razón, y claro es, dentro de lo que estamos hablando, han habido algunas parejas de matrimonio que han tenido la desdicha, han tenido la mala experiencia, que por alguna razón la señorita, la hermana, comenzó a tener complicaciones en determinada semana de su embarazo, y comenzó a tener complicaciones, comenzó a manifestar cierto tipo de hemorragia, y aunque a pesar de que fue sometida a un reposo absoluto, a pesar de que comenzó aquella persona, aquella dama, aquella señorita a tener los cuidados necesarios para poder preservar la vida de aquel pequeño o de aquella pequeña, han habido casos en donde han habido mujeres que involuntariamente han abortado, o mejor dicho, se les ha venido el bebé. Y claro, esas son situaciones muy diferentes y son, por supuesto, muy contrarias a la palabra que estamos compartiendo en esta mañana, porque estamos hablando en este momento acerca de las manos derramadoras de sangre inocente. No sé si usted me está entendiendo la idea, el concepto, el principio que estamos comunicando, pero son casos totalmente diferentes, porque es algo que no fue planificado, es algo que no fue programado, es algo que no tuvo de ninguna manera ninguna mala intención de poder realizar aquello, sino que fue algo involuntario, y que en algún momento la matriz de la señorita, de la dama, no tenía la preparación, o por alguna razón hubieron algunas complicaciones físicas, que fue lo que produjo quizás el que el bebé se le viniera. Pero bueno, esos son otros asuntos, ese es otro tema. Pero el asunto es, y lo preocupante es esto que estamos hablando, que la práctica del aborto prácticamente, mis hermanos amados, y tristemente, ha sido el ejercicio que se está legalizando en muchos países. Por eso usted como cristiano, nosotros como cristianos, oremos. Oremos para que no se puedan legalizar, ¿verdad?, estas enmiendas de ley, ¿verdad?, el poder aprobar el aborto. O por ejemplo, otra enmienda de ley es la cuestión de género, ¿verdad?, que ha estado fuertemente abriéndose espacios en diferentes países, y aún acá en Guatemala también ya están las propuestas de ley. Necesitamos nosotros como cristianos, como población cristiana, necesitamos orar y pedirle al Señor para que todas estas propuestas de ley puedan ser revocadas y puedan ser estorbadas, para que no podamos nosotros, para que en nuestro país no se pueda legalizar
prácticas que por supuesto van en contra de los principios que la Escritura nos presenta. Ahora, imagínense cuando hablamos acerca de lo que es el aborto, prácticamente podríamos decir en palabras frías, en palabras, mis hermanos amados, sencillas, que el aborto básicamente es poder matar una vida que está en un proceso de gestación. Y como cada uno de nosotros hemos visto en algún momento, hemos visto algún video, hemos visto qué terrible es poder ver cómo desde el vientre de la madre van cortando por pedacitos aquella criatura, aquel ser, aquella criatura que está en proceso de formación y que realmente es impactante. Es impresionante, es dramático, es una forma salvaje dicha práctica, y por eso mencionábamos que dentro de lo que es propiamente las manos derramadoras de sangre inocente, acá juegan el papel dos actores, y ya lo había mencionado. La persona, en este caso la pareja, porque pueden ser en pareja, tanto el muchacho como la muchacha, que pueden ponerse de acuerdo. En algunos casos se da muy frecuentemente con novios, en relaciones de noviazgo, en donde el jovencito y la señorita quebrantaron la confianza de sus padres. Y por supuesto estoy hablando en noviazgos no cristianos, porque por supuesto un noviazgo cristiano tiene el temor de Dios, se guarda para Dios. El joven aprende a honrar a la señorita, el joven aprende a honrar a los padres de esa señorita, y la señorita también aprende a honrarse a sí misma, aprende la señorita a guardarse y a darse su lugar, y por supuesto honrar la imagen del joven y honrar la imagen de la familia, de los padres del muchacho. Y bueno, repito, este asunto definitivamente no gira en torno al ambiente cristiano, pero sí han habido casos en donde muchachos, relaciones de noviazgo, al tener actos sexuales y al ver que resultó esperando a la muchacha, entonces ellos voluntariamente, antes que los padres se enteren que la muchacha está embarazada, recurren a estas clínicas, repito, ya sea legales o ya sea clandestinas, pero ellos como pareja toman la decisión voluntaria de poder ir a abortar. Y entonces le decía, aquí juegan dos actores como parte del ejercicio del derramamiento de sangre inocente, que son la pareja misma y el médico que ejecuta dicha acción, aun cuando tuviera algún documento legal que le puede amparar en determinado país, pero delante de la presencia de Dios, cualquiera que da muerte definitivamente está cometiendo un acto que va en contra de los principios que la Escritura nos presenta. No sé si usted puede decir amén en esta mañana, pero es una palabra que estamos compartiendo en torno a lo que es el derramamiento de sangre inocente. Entonces, para Dios, mis hermanos, es abominable tanto la persona que lleva a cabo el poder ir a clínicas legales o clandestinas, como también para Dios es repudiable todo médico. Espero no me pueda estar escuchando algún médico en esta mañana, pero bueno, necesitamos compartir estas verdades y necesitamos compartir estos principios que precisamente giran en torno a lo que la Escritura nos enseña. Dios está al favor de la vida y Dios está, por supuesto, en contra de todo aquello que en algún momento pueda quitarle la vida a todo ser humano. Por eso también necesitamos, dentro de lo que son las manos derramadoras de sangre inocente, ya hablamos acerca de lo que es el aborto, pero también en la actualidad iniciábamos diciendo que estamos rodeados de tanta violencia, de tanta delincuencia, y tristemente
el día a día, y aunque son noticias que no quisiéramos escuchar, yo siempre he dicho a la iglesia, estas son noticias desagradables, son malas noticias que quisiéramos que cada día fueran minimizando, quisiéramos que cada día fueran desapareciendo, pero lamentablemente la Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, y realmente la maldad se ha multiplicado, se ha propagado, y producto de ello entonces es que se dan tantos homicidios, y podemos escuchar alrededor nuestro que en determinada colonia le dieron muerte a tal persona, que en tal lugar le dieron muerte a fulano, a sutano, para no ir tan lejos. El día de ayer por la mañana, no sé si usted escuchaba las noticias, pero a plena mañana sacaban, yo recuerdo, encendí la televisión como a las 8 de la mañana y estaban las noticias, y precisamente acá en creo que zona 4 de Misco, acá en Montserrat, aquí cerca de donde nosotros nos encontramos, a unos jovencitos me parece que entre la edad de 15 y 16 años, había un muchachito y una señorita, imagínense, que pertenecían precisamente a la Mara 18. Habían disparado contra la integridad física de una persona ahí en el Paso de los Campeones. Y bueno, el impacto únicamente le logró dar en el hombro. Gracias a Dios no lograron matar a la persona. Pero imagínense, jovencitos desde muy temprana edad, y claro, les encontraron un revólver. Y como hay tantos casos que podemos nosotros conocer, personas que se dedican al sicariato, personas que se dedican a la extorsión, y por supuesto personas que cuando no reciben lo que desean, sencillamente, sin poderlo meditar, sin poder pensar, agarran el arma, ya sea de fuego, arma blanca o cualquier otro instrumento, para quitarle la vida a las personas. Por eso estamos hablando en esta mañana acerca de las manos derramadoras de sangre inocente. Porque cuánta gente inocente, cuánta gente trabajadora, cuánta gente honesta, cuánta gente, mis hermanos amados, con buenos principios, cuántas personas, mis hermanos amados, que luchan para poder sostener un hogar, que luchan para ganarse el pan del día, que luchan para poder llevar la provisión a sus casas. A cuántas personas, gente malvada, gente llena de maldad, gente siendo el instrumento de Satanás, son movidas para darle muerte a personas inocentes. Por eso, día a día podemos ver los altos índices de violencia, de delincuencia, de maldad que giran en torno a nuestros lugares donde nosotros vivimos. La Escritura dice, Proverbios capítulo 1, verso 11, y aunque este es un consejo que el proverbista está compartiendo, y claro estoy seguro de que ninguno de nosotros podríamos encontrarnos en la práctica de algo similar, pero escuche lo que dice acá. Proverbios 1:11 dice de la siguiente manera: si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo, escuche, al inocente, acechemos sin motivo al inocente. ¿Cuánta gente, mis hermanos amados? ¿Cuánta gente sin tener ningún motivo, sin tener ninguna razón, andan quitándole la vida a personas inocentes, a personas, como lo mencionaba hace un momento, personas trabajadoras, personas que se ganan la vida al salir a trabajar, al poder dedicarse al comercio, a las ventas? ¿Cuánta gente inocente ha muerto en manos de personas malvadas, en manos de personas, mis hermanos amados, que son motivadas y que son incitadas precisamente nada más y nada menos que por Satanás? Y claro dentro de todo esto, todos, cada uno de los que nos encontramos escuchando esta palabra, en algún momento corremos esos peligros. Porque puede usted imaginar cuánta gente inocente ha muerto
producto de una bala perdida. Cuánta gente inocente ha muerto, mis hermanos amados, producto de una balacera que se desató en X lugar. Cuánta gente inocente ha muerto en manos de gente derramadora de sangre inocente. Por eso es que en este tiempo, como iglesia, como población, creo que uno de los retos que tenemos, y por supuesto como cristianos, como hijos de Dios, debemos de clamarle al Señor para que estos altos índices de violencia puedan menguar, puedan cesar, puedan cada día, mis hermanos amados, ser minimizados, y que nosotros podamos, tal como dice Pablo allá en Tesalonicenses, que oremos para que podamos vivir, dice la Escritura, quieta, santa y reposadamente en esta vida, para que usted y yo podamos vivir quieta y reposadamente. Pero para poder gozar de un estilo de vida de esa naturaleza, creo que usted y yo tenemos una herramienta poderosa a nuestro alcance. Tenemos una herramienta poderosa a nuestra disposición, y precisamente es la oración. Necesitamos orar, necesitamos clamar para poder ser guardados por nuestro Dios. Y de esa manera, cuando podríamos nosotros encontrarnos rodeados de algún peligro, cuando usted y yo podamos encontrarnos rodeados en donde, mis hermanos, nuestras vidas corran peligro, nuestra integridad física se vea vulnerable, nosotros podamos ser guardados por la protección divina de nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer como iglesia? Debemos de orar. La maldad, tal como lo estamos hablando en esta mañana, se ha multiplicado de una forma extensiva. Se ha ido extendiendo la maldad de los hombres. Y puesto que la maldad de los hombres se va extendiendo, se va propagando, necesitamos nosotros pedirle a nuestro Dios que pueda guardar nuestras vidas. En Génesis capítulo 4, versículo número 10, podemos ver nosotros el primer asesinato, podemos ver nosotros el primer homicidio cometido a través de la historia de la humanidad. Y es precisamente, imagínense, el propio hermano dándole muerte a su hermano como resultado, como producto de una envidia, como producto, mis hermanos amados, de la envidia. Capítulo número 4, verso 10 del libro de Génesis, podemos ver en escena la vida de Caín y la vida de Abel. Recordemos que lo que motivó a Caín quitarle la vida a su hermano básicamente fue porque dice la palabra que nuestro Dios vio con agrado la ofrenda que Abel presentó delante de la presencia de Dios. Sin embargo, tanto la vida como la ofrenda de Caín fueron desagradables a la presencia de Dios. Por eso, al iniciar esta palabra, les compartía sobre la importancia del poder cada uno de nosotros ser aprobados delante de Dios. Por eso, recordemos que el que aprueba o desaprueba nuestras vidas definitivamente es Dios. Pero ¿cómo vamos a tener nosotros la garantía, la seguridad que estamos siendo aprobados por el Señor? A través de nuestro comportamiento, a través de los principios de vida que nosotros podamos tener. Y por eso estamos hablando acerca de lo que son las manos derramadoras de sangre inocente. Y aquí podemos ver en escena entonces este caso. Capítulo número 10, le decía, de Génesis, capítulo 4, verso 10 dice: y le dijo, el Señor está hablando con Caín, y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Escuche, la voz de la sangre de Abel, dice el Señor, clama hacia mí desde la tierra. Caín le había dado muerte a su hermano Abel. Imagínense qué triste el poder ver que su propio hermano, su propia sangre, le había dado muerte a su hermano. Y ahora, si esto es capaz de darse entre hermanos, ahora imagínense, podemos ver nosotros que hoy por hoy, a la luz del día, hay personas que le dan muerte a otras personas. Yo he tenido
En algunas, recuerdo, hace ya varios años atrás, tal vez hará alrededor de unos 20 años atrás, 19, 20 años atrás, andábamos con un hermano pastor y precisamente nosotros nos encontrábamos con dos personas que necesitaban, ellas tenían que entregarnos un producto, tenían que entregarnos un producto de electricidad con este hermano pastor. Y, y ellos acababan de venir del Salvador, venían de traer un vehículo y bueno, ellos acababan de ingresar acá a Guatemala. Y entonces nos estaban entregando ese producto de electricidad. eh, y bueno, las personas dijeron, vengan, queremos compartir con ustedes una gaseosa. Y precisamente acabábamos de ir a la tienda, estábamos los cuatro juntos en esa tienda bebiendo esa gaseosa, esa soda, ¿verdad? Cuando de repente una de las dos personas dice, permítanme un momentito, una señora se acercó con él y nosotros vimos cuando el muchacho se sacó la billetera y le estaba cancelando a la señora, a la ancianita. Y estábamos a escasos unos 4, exagerando 5 metros, cuando de repente de la nada nosotros no nos dimos cuenta, salieron dos personajes y delante de nosotros le dispararon a aquel muchacho. Le dieron varios tiros en la cabeza, le dieron varios tiros en el pecho y le dieron varios tiros que no fueron certeros, sino que salieron y lamentablemente el muchacho delante de nosotros murió. Un muchacho con el que estábamos nosotros compartiendo. Y que bendita sea la misericordia del Señor, el muchacho se apartó de donde nosotros nos encontrábamos. Porque de no haber sido así, imagínese, su servidor no estuviera en este momento contándole esta historia. Pero estoy hablando esto porque la maldad se ha propagado. Manos derramadoras de sangre inocente hay por todas partes, hay por todos lados. Y hoy más que nunca necesitamos nosotros pedirle al Señor que nos cuide, pedirle al Señor que nos proteja, pedirle al Señor, mis hermanos amados, que nos libre. En Deuteronomio capítulo 27, verso 25, escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 27, verso 25, dice de la siguiente manera: maldito el que acepte soborno, maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Y todo el pueblo dirá, amén. Era una persona a la que se le atribuía maldición, porque estaba totalmente prohibido que una persona recibiera en forma de pago cierta cantidad de dinero o cierto beneficio económico para ir a matar a alguien. Y tristemente esa es una de las realidades que hoy vemos. ¿Cuántos matones a sueldo hay a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas en la actualidad se dedican al sicariato? Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver algunas entrevistas, algunas noticias en los medios de comunicación, pero qué triste es poder ver cuando en las noticias nos dicen o entrevistan a una persona diciendo, es que a mí me pagaron 150 quetzales, a mí me pagaron 200 quetzales por ir a matar a esa persona. ¿Cuántas personas, cuántos matones a sueldo, cuántas personas se dedican al sicariato y que realmente le quitan la vida por una nada a alguien? Imagínese, mi hermano amado, qué triste es poder ver esta situación. Por eso estamos hablando en esta mañana acerca de las 7 cosas, los 7 aspectos que aborrece Jehová, y que aún la séptima dice, abomina su alma. Dentro de todo esto hablamos lo que es el aborto, estamos hablando en ese momento lo que son los asesinatos o los homicidios, ¿verdad? Personas que se dedican al sicariato, personas que se dedican a sueldo a matar a alguien, y tal como lo estamos viendo en la Escritura, el Señor radicalmente prohibió. Por eso dice, maldito el que acepte soborno para quitarle la vida a un inocente. Pero lamentablemente hoy
es la realidad que vivimos en pleno siglo XXI. Y por eso le decía que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, mis hermanos, porque aún, quizás hay personas que probablemente no se dedican al sicariato, pero sí hemos visto casos de personas que tienen temperamentos demasiado elevados, demasiado explosivos, demasiado agresivos, y que en las vías públicas hemos visto que quizás por el simple hecho de que alguien no le dio la vida, no le dio la vía a una persona con un temperamento explosivo, hemos visto personas que han sacado su arma y se han dirigido a aquel que no le dio la vida, no le dio la vía. A aquella persona que no le dio el espacio para poderse meter por algo sin sentido, por algo sin razón, pierden la cordura. Por algo sin sentido, por algo sin razón, personas se alteran y rápidamente desenfundan el arma para quitarle la vida a gente inocente. Por eso las manos derramadoras de sangre inocente es algo que el Señor rechaza, que el Señor repudia. Y bueno, hay tanto que hablar en torno a esto alrededor nuestro. Quizás no en nuestros países, pero sí a nivel de los medios de comunicación podemos ver acerca de lo que han sido los ataques terroristas, especialmente en el Medio Oriente, ¿verdad? Y en otros países donde podemos ver que hay coches bombas o personas que voluntariamente toman la triste realidad de poderse inmolar a sí mismas y que cargan una serie de explosivos alrededor de sus cuerpos, ¿verdad? Para poder destruir algunos lugares o para poder dar muerte a muchas personas. Es triste el poder ver estas acciones terroristas que giran en torno al ambiente y a la realidad que se respira en pleno siglo XXI. Entonces, todas estas prácticas, mis hermanos amados, van entonces en contra de los principios que la Escritura nos presenta. Por eso allá en Mateo capítulo número 15, versículo 19, el Señor hablando acerca de que todas estas cosas son las que están en lo profundo del corazón del hombre, dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 15, verso 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios. Pero dice la palabra que definitivamente del corazón es que salen entonces los homicidios. Es del corazón, un corazón lleno de maldad. Un corazón lleno, mis hermanos amados, lleno de violencia, lleno de agresividad. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de pedirle al Señor que pueda ayudarnos en este tiempo para poder ser guardados. Poder ser guardados de la violencia que nos rodea, porque en esta vida y en nuestra sociedad no sabemos en qué momento podríamos nosotros toparnos con alguna persona que pueda perder la cordura. No sabemos en qué momento nosotros podernos topar con una persona con un temperamento explosivo. No sabemos nosotros en qué momento toparnos con personas malintencionadas. Por eso nuestro deber como cristianos es orar, es pedirle a Dios para que esas personas que hacen la práctica del derramamiento de sangre inocente puedan ser alejadas de nuestro entorno, puedan ser alejadas del área donde nosotros vivimos, y de esa manera nosotros poder ser guardados por el Señor. Entonces hemos estado viendo ya 3 aspectos de lo que se encuentra acá en el libro de Proverbios, y si gusta para poder terminar y antes de orar, poder leer una vez más entonces Proverbios. Hemos estado ocupados en esta serie, Proverbios capítulo 6, verso 16 al verso 19. Leo para concluir en este momento. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. La cuarta característica es el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias.
entre hermanos. 7 características que son rechazadas, que son abominables delante de la presencia de nuestro Dios. En esta mañana queremos orar y queremos pedirle al Señor que nos guarde, mis hermanos, porque estamos rodeados de personas llenas de maldad. Estamos rodeados de una sociedad llena de maldad, llena de delincuencia, llena de violencia, pero necesitamos pedirle al Señor que nos guarde, necesitamos pedirle al Señor que nos proteja, necesitamos pedirle al Señor que siempre puede extender su manto de protección sobre nosotros para ser resguardados. Y por supuesto, usted haga uso de prudencia cuando ande en la calle, ¿verdad? Cuando vea personas violentas, personas agresivas, mejor hágase a un lado, mejor evada a ese tipo de personas, porque nunca sabemos cómo pueden actuar con nosotros. Oremos y damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. En esta mañana, Señor, queremos orar y queremos pedirte que cada uno de mis hermanos, que cada uno de los que escuchan esta palabra, podamos ser guardados, podamos ser protegidos. Sabemos, Señor, que estamos rodeados en medio de una sociedad llena de violencia. Estamos rodeados de una sociedad llena de maldad. Estamos rodeados, Señor, en donde a plena luz del día hay personas que andan delinquiendo y hay personas que andan cometiendo actos ilícitos y que hoy por hoy, Señor, personas que se venden por una nada para poderle quitar la vida a personas inocentes. Hoy queremos pedirte que podamos ser guardados de esas manos derramadoras de sangre inocente. Guarda nuestras vidas, guarda la vida de tu pueblo, guarda la vida de los hermanos que escuchan esta palabra. Guárdanos a cada uno de nosotros, porque sabemos que en esta vida cada uno de nosotros corremos peligro. Cada uno de nosotros somos vulnerables, Señor, a la maldad, a la delincuencia que rodea nuestras vidas. Pero hoy nosotros queremos iniciar esta semana tomados de tu mano, suplicando tu protección, suplicando, Señor, tus cuidados, suplicando, Señor, que extiendas ese manto de protección sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros negocios, sobre nuestros trabajos, en el nombre de Jesús, y que tu pueblo, tal como lo dice tu palabra, pueda ser guardado en su entrar, en su salir, para la gloria de tu nombre. En tus manos ponemos esta semana. Te pedimos que nos bendigas de una forma maravillosa, de una forma especial, que puedas suplir cada una de las diferentes necesidades de tu pueblo, de tu iglesia. Así oramos y así te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén.